Hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí un evento más de esta semana de la Fundación para una Democracia Participativa, FUDEPA. Eh, Como todas las semanas tenemos encuentros en distintos lugares de América Latina acerca de las ciencias políticas, las relaciones internacionales y otros temas como democracia, medio ambiente y paz. Bueno, amigos, hoy nos encontramos con una experiencia hermosa que queremos compartir con todas nuestras redes sociales y seguidores. En esta oportunidad tengo el orgullo y el honor de poder recibir, voy a leer sus nombres para no meter la pata. Primero nos honra la profesora y doctora Verónica Correa Flores, también está Ailín González, Blanca Antonio Espinosa y María Concepción Reyes López, coordinados por nuestra compañera Betsaida Torres. Este equipo y esta gente maravillosa nos viene a intercambiar opiniones acerca de una experiencia muy novedosa para América Latina, que tiene que ver con vincular la formación académica en ciencia política en el seno de comunidades originarias y con un perfil o con un sesgo vinculado a esa realidad. Estamos hablando especialmente de la comunidad purépechas, de la Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, en el centro del país. Bueno, chicas, profesora, gente, bienvenidos. Es un honor para nosotros que nos regalen este momento de intercambio, de reflexión. Voy a pasarle la palabra a Betsaida, luego ella distribuirá la palabra entre los que quieran dar una pequeña introducción y luego comenzaremos una conversación siempre tendiente a pensar esto de cómo es estudiar la ciencia política desde comunidades originarias, sus particularidades, su perfil y también las cosas que nos preguntamos a futuro de cómo funciona, qué expectativas hay en esta comunidad. Gracias a todos, espero que tengamos un buen momento. Todo debe durar como máximo con nuestros encuentros hasta 90 minutos. Si los presentes después lo aceptan, podemos recibir algunas preguntas en el chat, como para, si así amerita, poderla evacuar en el público. Bueno, Betsaida, adelante. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias a mis compañeras por aceptar participar. Todas somos integrantes de la Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán. Tenemos a la doctora Verónica Marlene Correa, que es docente y fue un tiempo la coordinadora de nuestra carrera. Y tenemos también a la compañera Yolotli Santos, de cuarto semestre, a Ailín Rebeca, de cuarto semestre igual, Blanca Oricel, de segundo semestre, y Concepción, de cuarto semestre. Muchas gracias a todas, bienvenidas. También quiero dar las gracias al compañero Eric Carvajal de FUDEPA, que fue el que nos estuvo ayudando con los flyers, le estuvimos ahí molestando un poquito, pero esperamos que pues esto vaya bien y adelante. Bueno, muy bien. La doctora, a nosotros nos gustaría que hiciera una apertura de este encuentro, una reflexión, más si fue directora de la carrera, es decir, que tuvo mucho más compromiso con pensarla integralmente. Doctora, sería un gusto poder escucharla. Muchas gracias, José María. Un gusto poder estar aquí en este encuentro. Desde hace tiempo hemos estado la Universidad Intercultural colaborando con FUDEPA y eso me llena de mucho orgullo porque ha sido, pues aunque intermitente por la lejanía y las obligaciones, pues ha sido un ejercicio muy interesante, sobre todo en el que han participado muy activamente tanto Betsaida como algunas otras alumnas como Diana Saraí. Y eso me ha gustado mucho. Les platico de manera así como muy ligera, que en 2019, pues un grupo de colegas fueron convocados para crear el programa de Ciencia Política y Administración Pública para la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, pero con la exigencia, por supuesto, de que ésta tenía que tener este enfoque intercultural
que por supuesto tiene la universidad. Entonces, todas las disciplinas, las licenciaturas que están integradas, tienen ese enfoque intercultural y hacen un ejercicio, ¿no?, de poder integrar los programas académicos a realidades pues muy concretas, que en este caso es en concreto es pues la región de la meseta purépecha, en donde pues están integrados, por supuesto, las comunidades originarias, pero también existe pues obviamente un ámbito semiurbano que también participa de esta oferta. La oferta de ciencia política en el estado de Michoacán, en México, a diferencia de otros estados de la República, pues no tenía tanta presencia, o sea, no había licenciaturas en ciencia política solo desde el ámbito privado, y no había ninguna universidad pública que ofreciera este programa. Entonces, además de todo, pues resultaba muy novedoso. Entonces, justo en ese año, pues yo entré a trabajar a la universidad y entré como colaboradora, y nos dimos a la tarea, pues en principio, de crear el programa académico de la licenciatura, pero siempre teniendo en consideración que había que hacer un ejercicio porque a esta universidad y a este programa educativo se integraran otro tipo de materias y de ejes temáticos que tenían que ver con esta realidad pues intercultural, ¿no? Y que pues obviamente se necesitaba pues sí saber el estudio de las relaciones de poder y los procesos gubernamentales, pero sobre todo plantearlos desde estos entornos multiculturales que se desarrollan en este contexto, ¿no? Fue así que pues la hechura pues, de los programas tuvo como principio integrar el eje de lengua y cultura. Es un eje que integra toda la parte de lengua purépecha, pero también tiene otras áreas que están dedicadas a hablar acerca de pues, la educación intercultural y los modelos interculturales. También hay dentro de esa área, pues obviamente la parte de redacción y habilidades del pensamiento lógico y crítico, digamos que son muy parecidas en casi todas las licenciaturas. Un eje de disciplinar, que obviamente está muy de acuerdo con los modelos que ya existen actualmente en América Latina de la disciplina de ciencia política, y abarca, digamos, los temas pues de uso común, ¿no? Son desde partidos, elecciones, modelos electorales, sistema político, ¿no? Como las materias básicas, teorías políticas, ¿no? Análisis de la teoría política clásica, teoría política moderna, pero también se integraron a esos trabajos, obviamente, algunas materias que tienen que ver directamente con el contexto michoacano y con el contexto además cultural de Michoacán. Entonces hay algunas materias que tienen que ver con partidos y pueblos originarios, procesos, ¿no? Procesos de autonomía, cosas que son muy particulares de esa región. Y que hasta este momento, pues aunque hay estudios en general en México sobre las comunidades originarias, no estaban integrados en un programa académico. Entonces eso es lo más novedoso. También dentro de los ejes disciplinarios de la universidad, pues hay un eje disciplinario sociocultural, que obviamente son las materias de historia, las materias de metodología, y hay un eje que se llama vinculación comunitaria, que es quizá también otra de las áreas más fuertes de este contexto intercultural, en donde los alumnos desde primer semestre van construyendo diferentes investigaciones, ¿no? Procesos de investigación que están vinculados de acuerdo al entorno comunitario. Entonces los alumnos desde el primer semestre conocen el entorno comunitario, asisten a las comunidades, ¿no? Y empiezan a generar procesos de investigación vinculados con estas realidades. Entonces, aunque México tiene una larga tradición, ¿no? Ya en el área de la ciencia política desde los años 50 y 60, ¿no? Y sobre todo que tuvo una consolidación muy importante con los procesos de democratización y alternancia política entre los 90, ¿no? En la tercera ola. Lo cierto es que pues no había un programa que estuviera
enfocado directamente en conocer estos contextos interculturales en México, pero no solamente conocerlos y plantearlos en procesos de investigación, sino formar a profesionales que estuvieran en contacto directo con esta realidad, que es una realidad que tenemos en Latinoamérica, pero tenemos en México, ¿no? Que pues no somos un país con una sola cultura, ¿no? Sino tenemos una pluralidad étnica, una pluralidad cultural que necesita ser abordada y necesita tener además diálogos muy, muy serios con esas comunidades que en muchos sentidos habían sido y han sido ignoradas, ¿no? Entonces, esa quizá era como el interés pues más importante. Obviamente, pues la idea ahorita todavía estamos muy en ciernes, es un proceso pues de apenas de formación de este programa. Ojalá que este programa de verdad pueda tener un impacto real sobre la comunidad. Ya lo notamos, pero quisiéramos que fuera mucho más, ¿no? Entonces estamos en ese proceso como muy en ciernes, pero sí notamos, ¿no? Que se necesita o que es necesario que haya profesionales de la ciencia política y de la administración pública que sí puedan tener un papel pues muy protagónico en los procesos políticos de esa región. Los procesos, sobre todo en el ámbito municipal, ¿no? Que son los procesos más locales, pues están llenos de muchos funcionarios que no necesariamente tienen una profesionalización en el área. Entonces creo que esa es una parte. Pero además, incluso para el propio análisis, ¿no? Geopolítico y el propio análisis de lo que sucede en los contextos políticos, sobre todo con las autonomías de las comunidades, y además, ¿no? Los procesos de participación política son muy ricos y todavía faltan mucho análisis ahí. Entonces, ¿quién mejor que nuestros alumnos que son parte de ese contexto, quienes podrían dar cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? En comunidades como Janitzio, como Cherán, ¿no? O sea, que son comunidades que sí necesitan tener continuas reflexiones, ¿no? Y continua revisión, ¿no? Y análisis de lo que sucede en esos procesos políticos, sobre cómo se da la participación en esos contextos. Y pues justamente en estos días últimos nos fuimos convocados un grupo de profesores para participar en un proyecto que es un proyecto interdisciplinario del rescate del lago de Janitzio, que es pues uno de los lugares más emblemáticos de México en las fiestas de Día de Muertos, ¿no? Para quienes no son de este contexto, ¿no? Quizá puedan hacer alguna revisión. Y pues justamente, pues obviamente este proyecto, ¿no? Implica justamente hacer una revisión muy exhaustiva de cuáles son, digamos, los entornos políticos de esa región, porque el problema, ¿no? de contaminación del lago no es solamente un problema ecológico, tiene que ver con muchísimas aristas, ¿no? Con los procesos de deforestación de la región por el ingreso de empresas y de blueberries, de berries, de fresas, pero también, ¿no? Con los proyectos extractivos del aguacate, que también es una de las cosas más emblemáticas, ¿no? De esa región, ¿no? El consumo de este aguacate que le llaman el oro verde y que es muy famoso a nivel mundial y que justamente está teniendo un impacto muy negativo en esa zona, ¿no? Entonces, pues obviamente está el turismo, ¿no? Pero también los propios procesos políticos de esa región que necesitan ser analizados y en los cuales de verdad existe un gran desconocimiento. Entonces, yo creo que es justo ahí cuando notamos, ¿no? Que pues, todos estos proyectos de gobernanza, de participación política, caben perfectamente y yo creo que por eso pues nos sentimos, lo digo a nombre pues de quienes estamos integrando ahorita la Academia de Ciencia Política de esta universidad, nos sentimos pues con mucho compromiso, pero también con mucho gusto de saber pues que sí estamos en un lugar que se necesita la carrera, ¿no? O sea que sí se necesitan profesionales y necesitamos formar profesionales. Gracias. Muy amable, doctora. Verónica, si usted es tan amable, ¿me permitiría hacerle unas consultas antes de darle paso a las chicas, si puede ser? ¿Es tan amable? Claro. Bueno, la primera es, no tenemos todavía un graduado, ¿verdad? Porque acaba de empezar en el 2020, empezó el dictado,
o en el 19? En 2019. Empezó. Ajá. El primer año del 2019, 19, 20, 21, 20. O sea que recién, con mucha suerte, diciembre del próximo año tendremos un graduado. Sí. Ah, perfecto. Y la segunda, ¿han incorporado tesis para graduarse o tienen otro formato de cierre o no? Sí, uno de los formatos de cierre es justamente un proyecto comunitario que pueda tener un impacto, digamos, en la región. O sea, ¿Sería un proyecto de extensión, si entiendo bien? sí, un proyecto de Ajá. extensión comunitaria. ¿Y tesis Tesis, académica también es una posibilidad? tesis académicas, parece que un año laboral, o sea, parece que si alguien tiene algún proceso laboral puede aspirar. Y creo que, bueno, creo que es un artículo, es que aún estamos ajustando, puede ser un artículo de divulgación y también un artículo de divulgación científica y por promedio. Ah, ¿cuál sería el promedio en el que no necesitaría hacer nada de eso? ¿Alto? Sí, 9.5 me parece. Ah, un montón, altísimo. Muy Altísimo. exigente. Y con Sí. respecto al trabajo, usted menciona, ¿sería algo así como una práctica, una pasantía o a qué se refería? Sí, me parece, todavía, yo no lo revisé concretamente esa parte, Claro, porque aún pero no al llegó parecer, todavía, faltan 2 años para ser implementado. Así que sí, todavía está en exacto. Entonces construcción. todavía, más bien tiene que ver con algunas personas que estén trabajando ya, pero que tengan un proyecto como muy concreto sobre el área de ciencia política o de administración pública. Ah, Ujú, perfecto, ujú. perfecto. Doctora, le hago una consulta y después paso a las chicas y después retomamos, si es tan amable. ¿La Claro. carrera tiene algún modelo organizacional similar al resto de las facultades o universidades o escuelas mexicanas o han decidido una gobernanza interna con algún matiz? Mm, ¿en qué sentido? Es decir, ¿quiénes son las Refieres? autoridades? ¿Quiénes deciden un cambio de plan, un conflicto, una reforma? Ok. Sí, sí, son muy semejantes al resto de las universidades. Aquí, por Sistema de ejemplo, gobierno estándar, digamos, se han dado. sí, es un sistema de gobierno estándar. Ujú. Sí, y quienes, por ejemplo, estamos en la Academia de Ciencia Política, somos, digamos, quienes elaboramos ¿no? Nos pusimos de acuerdo para proponer el programa y a partir de eso. Ahorita, bueno, pues estamos en el proceso pues, de revisión de los programas, ¿no? Y que nos Muy den la bien, certificación. Ujú. excelente. Voy a pasar al resto de nuestras invitadas y después retomamos, Verónica. Bueno, Claro, chicas, muchas gracias. no sé si a ustedes les pasé algunas preguntas que con Besaida habíamos pensado para escucharlas. Ahí está Ailín que se Sí. incorpora. Hola Ailín, bienvenida, encantado. Yo lo primero que quiero hacer es hacerles una pregunta más del orden generacional. Aquí en la Argentina y creo que en muchos lugares de América Latina, ser joven es habitualmente alejarse de su origen cultural y social, buscar cierta globalización estética, cierta globalización cultural, y hemos tenido en muchas comunidades originarias una negación de los jóvenes de esa matriz cultural para pasar a una posición más estándar, más general, despegarse en muchos lugares de América y del mundo también. Pertenecer a comunidades originarias fue vergonzoso, pecaminoso o no fashion o no de moda, y los jóvenes tendieron a negar o a minimizar su orgullo, su historia. Esto sucedió en todo el planeta, en todas las comunidades originarias del mundo, lamentablemente, fruto de una cultura en donde lo originario había que borrarlo, ¿no? Había que minimizarlo para instalar otras formas de... ¿Ustedes atravesaron por esas disyuntivas? ¿Se inscribieron aquí pero no tienen, digamos, vinculación cultural con tías, con abuelas, con vecinos? ¿Se sienten de comunidades originarias? ¿Se sienten desconectadas de eso? ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo han vivido ese proceso?
Si quieren, nos vamos en el orden del flyer, que sería Yolotli la que seguiría. Bueno, excelente. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muy interesante su pregunta. Pues yo me considero que cuando era joven, exactamente cuando salí de la prepa hace algunos años, yo tengo ya ahorita 33 años. Lo que usted menciona es muy importante. Uno de joven era rebelde, que se va a estudiar. Yo tengo una licenciatura ya. Yo me fui a estudiar a Morelia, ¿no? en la capital. Y pues sí, exactamente. En ese momento, pues yo nunca pensé en la comunidad originaria, ¿no? O sea, yo no lo sentía, no me sentía, no le daba la importancia. Pero pues bueno, ya pasó el tiempo. Ahora que entro a la universidad, o sea, de verdad es un cambio total, donde me siento ahora, doy gracias de ser de una comunidad originaria. De verdad ya el cambio y el pensamiento es diferente. Ahora ya retomo y digo, tenemos que hacer el rescate de nuestra comunidad, e ir implementándolo con los jóvenes, con nuestros hijos. O sea, ya es otra forma de pensar ahora. Y cuando llega a la universidad, pues en la comunidad yo primero vi que muchos dentro de la comunidad no le daban la importancia o no entendían que era una universidad con un sentido apegado pues a nuestros orígenes. Pero ahora que ha pasado el tiempo, ya llevamos una generación, ya va la primera generación, ahorita está por salir la segunda, y ya es un cambio que se ha visto en el pueblo, y no nada más en el pueblo de la región. No sé si contesto o... Sí, claro que sí, por supuesto. Administra la palabra, Betsaya, por favor. Sí, adelante, seguiría Aileen. Hola. Tienes Aileen, tienes el micrófono bloqueado. Debes buscarlo y apretarlo. Ahí abajo en tu pantalla. Hacerle clic. ¿Lo encuentras? Sí. Ahí está. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos. Con respecto a la pregunta que usted ahorita nos acaba de decir, creo que es muy importante tener muy arraigado lo que es nuestra identidad cultural. Entonces, como que llegó no sé, cierta etapa o un periodo de tiempo como que efectivamente, tanto a los jóvenes, yo no soy tan joven, lo que queríamos era salir de la comunidad, ¿no? Es que veíamos cómo estaba, mi mamá llegó hasta, no sé, estudié primaria, ¿no? Entonces lo que queríamos es no repetir patrones, o sea, no continuar con todo esto cultural que traíamos arrastrando, ¿no? Entonces, efectivamente lo que dijo yo, lo que hacíamos, yo también salí de la comunidad y me fui al estado, a la capital del estado, que es Morelia. Igual tengo otra carrera. Entonces, ya viendo muchas situaciones y al regresar, porque pues regresamos, igual yo también regresé aquí a la comunidad, es muy importante ser la voz ahora. Ahora al regresar, me doy cuenta que nosotros ya ahorita con los conocimientos que estamos adquiriendo, somos las portavoces o podemos ser las portavoces de las nuevas generaciones. Entonces ya no va a ser necesario salir y ya al contrario, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra identidad cultural. Aquí en México tenemos 68 pueblos indígenas. De esos 68 pueblos, todos tienen su identidad, tienen su habla, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rescatar todo esto. ¿Desde dónde? Desde aquí mismo. Entonces, para mí es una función primordial. Nosotros ser portavoces de las nuevas generaciones, hacer políticas públicas, rescatar los pueblos indígenas y a favor de la niñez de nuestra comunidad. Es lo que yo podría decirle. Continuamos con Blanquita. Muchas gracias, Aileen. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, si se refieren a los jóvenes, pues sí,
realmente lo que nos decía nuestra compañera Aileen. Yo como adolescente, ahorita que estoy atravesando en mi etapa, tal vez nosotros nos sentimos un poco inseguros de tomar alguna decisión, como por ejemplo, pues ya actualmente pues estoy estudiando aquí en la universidad. Anteriormente yo estudiaba en la universidad, en el Centro Universitario del Valle de Zacapu. Creo que ahí también tienen la materia de la lengua purépecha. Ahí tratan también de no perder la cultura que tenemos aquí en nuestra región. Purépecha, nuestra meseta purépecha, se podría decir. Los jóvenes nos sentimos a veces excluidos porque somos originarios de pueblos purépecha. Entonces, a lo mejor pues existe la vergüenza, ¿no? Yo digo, pues, ¿qué van a decir de mí? Que pues, es como dice Aileen, a lo mejor yo tenía en mi pensamiento que salir del pueblo, ¿por qué? Porque pues no me quería dar cuenta de que nuestra las culturas más que nada eran muy importantes para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, al menos yo me di cuenta a tiempo, empezaron a sacarlo de la oferta educativa de aquí de la UIM. Los conocimientos que aborda y todo lo que estamos observando aquí con la docencia, vemos realmente nuestros bellos orígenes, se podría decir. Entonces sí llega así como voy a antecederla a mis compañeras, llega Se está cortando. en una etapa en donde nosotros decimos, bueno, pues purépecha. ¿Sí me oye? Se cortó un poquito. Ay, pero sí me entendieron. Sí, no te preocupes. Si quieres, vamos con Conchita Concepción. Gracias. Pues buenas tardes a todos y todas. Maestra Berito, buenas tardes. Y muy buena pregunta que nos hace reflexionar, nos hace analizar sobre la comunidad. Afortunadamente soy de una comunidad indígena y la relación que se tuvo con mis abuelitos fue buena. ¿Por qué? Porque ellos nos decían que cuando saliéramos a estudiar a la capital, a estudiar nuestra licenciatura, teníamos que regresar y teníamos que ser diferentes. Mi barrio se ha transformado, ha cambiado. Las personas ya no son las mismas. Ya se refleja en su rostro las arrugas. Pero en base a ello nos han dejado mucha experiencia de la cual yo me siento orgullosa. Conocimientos se van adquiriendo día tras día. Vengo de una familia que es lectora. Mi papá a sus 90 años todavía lee y nos cuenta las costumbres, las tradiciones, cómo se han venido dando esos cambios que muchas de las veces nos da tristeza. La etnia la tenemos, nuestra identidad cultural, pues muchas de las veces dicen que a veces da pena decir de dónde somos, pero a nosotros nos inculcaron mis abuelos, mi papá, mi mamá, que nunca nos avergonzáramos de la etnia, del pueblo del cual éramos, de los cuales yo he aprendido muchísimo, que solo me ha hecho falta el por qué, el cómo lo voy a hacer, cómo voy a transformar, cómo voy a hacer esa revolución de conciencias para ese rescate de nuestra lengua indígena que desafortunadamente se está perdiendo. En mi pueblo ya son pocas las personas de edad adulta que la hablan. Desafortunadamente, cuando nos envían a la ciudad a estudiar, pues nos juntamos de diferentes municipios, de diferentes entidades, de diferentes culturas que muchas de las veces desconocemos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces al iniciar nuestra educación básica,
nuestra educación preescolar, primaria, secundaria, muchas de las veces no nos dicen la importancia que tiene nuestra lengua, la importancia que tiene el saber conocer cuál fue la fundación de nuestra comunidad, cómo se dieron esos orígenes, por qué hubo esos movimientos, esas luchas que aún se conservan y que ahorita pues es un impacto grande que nos ha generado y nos ha dado la Universidad Indígena de aquí de la UIN. ¿Por qué? Porque a pesar de los docentes que nos han hecho reflexionar, analizar, nos han hecho comprender muchas de las cosas que muchas de las veces nos hemos acercado con nuestros vecinos para que nos cuenten unas leyendas, unos mitos, cómo se daban antes el vestuario, la vestimenta, las comidas, y en base a ello hemos ido desarrollando nuestro pensamiento, retroalimentándolo poco a poco porque aún nos falta muchísimo. Yo siempre he dicho que nunca es tarde para aprender y involucrarme más con la gente de mi pueblo. ¿Para qué? Para poderla defender, para poder hablar por ellos, por esa voz. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando hacemos un diagnóstico es cuando te impactas y dices, ¡ah, qué barbaridad! Yo no creí que en mi comunidad hubiera tantos analfabetas. Yo no creí que en mi comunidad ya estuviera nuestra lengua muerta, pero eso lo damos a través de tocar la puerta y dar el recorrido. Y que eso hay que agradecérselo a la universidad en la cual estamos hoy ya egresando y que nos ha despertado y abierto los ojos para ir complementando todo este conocimiento y ir involucrándonos más día a día y continuamente con la gente de nuestro pueblo, que es nuestra gente, y que a veces la veíamos y que a veces no nos acercábamos porque decíamos, pues yo ya vengo de la capital, ya vengo, a mí qué me interesa o qué me importa. Pero muchas de las veces, después de tantos años que yo dejé pasar y que dije, ¿cuántos años fueron perdidos? Que pude haber aportado algo por mi comunidad, involucrándome más, teniendo esa vinculación cultural, esa relación con las personas que están a mi alrededor. Pero hasta ahora me doy cuenta qué tan importante es la cultura, nuestras etnias, nuestro lenguaje y cómo lo dejamos perder. Por ejemplo, en mi familia somos 6, desafortunadamente pues falleció uno de mis hermanos, pero de los 6 que quedamos, pues nada más entendemos lo más básico. Se nos dificulta hablar nuestra lengua indígena, la purépecha. Mi papá sí la habla, mi mamá pues la hablaba, pero desafortunadamente ya también no está conmigo. Pero yo nunca tuve esa iniciativa de decirle, madre, háblame más, padre. Ahora que ya que estoy entendiendo es que me le ando acercando a mi papá y le digo, pero ¿cuántos años dejé? A lo mejor si yo hubiera tenido esa relación más directa con mi abuelita, con mis vecinos, que también eran de edad adulta, pero que ahorita ya no los tengo. Es cuando te hace reflexionar y te hace pensar y te hace ver la vida diferente y ves qué tan importante fue y es nuestra lengua y que ahorita sí nos va a costar mucho trabajo el rescatarla. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros jóvenes pues ya no se interesan por nuestra lengua. ¿Por qué? Como lo emanaban mis compañeras, muchas de las veces porque ahorita casi la mayoría ya se va a estudiar a Morelia. Ahorita, por ejemplo, de mis vecinos, pues algunos van a entrar a la universidad de aquí de Alahuín. ¿Por qué? Porque no sabían cómo estaba estructurado, pero uno ya diciéndoles y todo eso, dicen, ay, qué bonito, qué bonitas carreras, qué bonita escuela. Y yo pienso que vamos a ir poco a poco dando a conocer esa relación sí se ha tenido con nuestros vecinos, con nuestros abuelos, con nuestras abuelas. Desafortunadamente hemos perdido esa vinculación cultural. A lo mejor nos hizo falta adentrarnos más, tener ese enlace más directo de platícame por qué esto y esto, pero a través de las investigaciones, de los trabajos y todo eso, es que hemos retomado esto que es muy bonito
y que sí nos hace pensar, nos hace analizar. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias. Sí, también influye que la mayor parte del alumnado en la unidad Tiríndaro son personas ya un poquito más de edad, entonces jóvenes tenemos muy poquitos y pues eso hace que le demos también como que un poquito más importancia a lo que se nos está enseñando. Señor Ramón. Sí, yo estoy pero súper atento. Pero ¿no ibas a compartir la palabra con alguien más? No, ya serían todas. Bueno, muy bien. Entonces me voy a dar el placer y el gusto de hacerles unas preguntas disparadoras que pensé y que había compartido contigo para ver, creo que pueden aportar algo. ¿Cuál es, desde la perspectiva digamos, de esta integración sociocultural, una agenda de problemas que debería ocuparse un politólogo graduado caminando por sus calles o investigando o funcionario o miembro de un movimiento social o de un partido político? ¿Cuáles creen ustedes? Hay temas que son transversales, como Verónica nos compartió, que son de su comunidad y de cualquier otra comunidad del mundo, partidos políticos, globalización, comunicación. Pero hay una agenda de temas, 1, 2, 3 temas, 4 temas, que ustedes creen deberían ser tope de agenda en la investigación de ustedes, con perspectiva desde las comunidades originarias, temas de investigación, de escritura, de reflexión prioritarios con ese sesgo. Si los hay, ¿cuáles son para ustedes? A las 4. Sí, vamos en el mismo orden, si quieren. Empezaría yo, Lotli, por favor. Ok, mira, bueno, pues yo creo que todo es importante dentro de del ámbito pues, de la comunidad y en el tema de ciencias políticas. Para mí uno de los más importantes, no sé si él buena la contestación, que es la reivindicación de los pueblos originarios, que ahí engloba todo lo que es la importancia de educación, de salud, y cómo poderlo aplicar nosotros como estudiantes de ciencias políticas, que primeramente, Dios, en un futuro seremos egresados de la UIM, ¿no? Siendo politólogos, o bueno, ya cada que le va a dar en la administración pública. Y cómo nosotros, no sé si me escuché. Sí, entrecortado, pero ¿Ah, sí? estamos escuchando, sí. Sí. Este me parece, bueno. Y cómo nosotros vamos a poder meternos dentro de nuestra comunidad, y no nada más dentro de nuestra comunidad, de las otras comunidades vecinas, pero ya con una especialidad. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Porque estamos dentro de la comunidad y ahora que estoy estudiando, digo, bueno, siempre ha sido política, pues siempre ha sido todo ha sido política, pero ya ahora ya tengo la teoría, ahora nos falta la práctica. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo no vamos a poder o no herir a las personas adultas de la comunidad? Porque al final son ellas las que nos siguen rigiendo con usos y costumbres. ¿Cómo tocar todos esos temas con pincitas, pero con una teoría, pues, y ponerlo en la práctica? Son temas muy interesantes. Por eso le digo que para mí la reivindicación, como el rescate de todo, pero vámonos por partes. No sé Sí, perfecto. si eso responde. Sí, Sigamos. Gracias. sí, ok. Bet. Bet. ¿Estás allí? Si no, le damos la palabra a Ailín y vamos haciéndola circular. ¿Te parece bien, Betsaida? Ay, perdón. Sí. No chequé que tenía apagado. Sí, seguiría Aileen, por favor, muchas gracias. Muy bien, yo lo veo,
lo voy a ver un poquito más acerca de empatía, acerca más de lo que a mí me gustaría hacer, en el supuesto de que yo ya ahorita tuviera algún, pues, no sé, pudiera hacer algo. Entonces, a mí me gustaría mucho, ya aplicando ya los conocimientos, supongamos que ya me gradué y todo, ¿no? A mí me gustaría mucho trabajar en la educación. En la educación, en lo que es, en el énfasis más en la niñez, porque trabajar mucho la perspectiva de género, porque creo que trabajar con la mujer somos un matriarcado, no me van a dejar mentir aquí todas las chicas, aquí es un matriarcado, ¿no? Entonces, si por ejemplo ya traemos muy arraigado las tradiciones o todo esto, entonces si vamos trabajando desde la niñez, vamos trabajando ciertas situaciones, creo que podremos avanzar mucho, porque ahí en la comunidad indígena, en lugares muy, muy, muy arraigados, podemos trabajar la educación de tal manera que sea coordinado o en conjunto, trabajar el español, pero también ya implementar la lengua materna, que es la lengua purépecha. Entonces yo por eso sí, creo que sí es un conjunto de muchísimas cosas que se podrían abarcar en lo que es la educación, pero en el ámbito ya como el rescate, como rescatar nuestras tradiciones como pueblo originario, ¿no? Entonces creo que es muy importante hacer todo en conjunto, como lo decía Conchita. Personas, a lo mejor las abuelitas, y hacer equipos, no sé, algo así, de tal manera que rescatar y ver la riqueza tan importante que tenemos aquí en Michoacán. Entonces sí son sería aplicar en muchos ámbitos, pero yo creo que a mí me gustaría mucho trabajarlo desde perspectiva de género, con la mujer, todo esto, a mí me gustaría mucho trabajar en este sentido. No sé si vaya por ahí la respuesta un poquito de su pregunta. Gracias, Aileen. Sí, va un poco encaminada también a esto, pero vamos a seguir con Blanca para ahorita dar las conclusiones finales. Por favor, Blanca. Sí, bueno, a mí me gustaría trabajar más a lo de la participación democrática de los jóvenes. La verdad, a veces uno desconoce las cosas que pasan fuera de, en sí, como nos mencionaba la compañera, la política está en donde quiera. La podemos ver en diferentes partes de nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en donde quiera. Lamentablemente, mucho de la orientación de los jóvenes es muy escasa. Muchos en las votaciones creo que hubo muy poca afluencia de jóvenes que votaron. Entonces dicen, ellos a lo mejor por falta de información o a lo mejor porque dicen que la política, no sé, he escuchado muchas malos conceptos de la política, será porque a lo mejor la tienen mal conceptualizada, pero realmente no saben a la importancia de, pues, del voto. Entonces yo quisiera trabajar más en eso, en que los jóvenes, pues más que nada también participen, como bueno, por ejemplo, yo lo veo en una manera como los apoyos de las becas, por ejemplo, una de dos, los jóvenes exigen pues apoyo, no sé, es muy importante su participación hasta la ciudadanía, porque pues se supone que nosotros como jóvenes somos los que, no excluyo a nadie, la verdad, todos tenemos habilidades y conocimientos diferentes, pero sí me gustaría trabajar más a la participación democrática de los jóvenes. No sé si contesta su pregunta. Sí, claro. Sí, vamos a continuar con Conchis, Concepción. Bueno, a mí que cuál es la perspectiva de
de una agenda, yo primeramente realizaría en mi comunidad, me gustaría trabajar en mi comunidad haciendo un diagnóstico y ver los principales problemas que están afectando a mi comunidad dentro de lo que vienen siendo las políticas públicas. ¿Para qué? Para orientarlos, decirles cómo va a ser el asunto, cómo van a llegar a otra dependencia, y en base y referente a conociendo la agenda de mi comunidad y enfocada más que nada a los problemas que persisten y que existen. A mí eso es lo que me llama la atención, y esa perspectiva tengo y tendría, ayudar y concientizar a mi gente para que tengan una idea y vayan cambiando su ideología, su manera de pensar en base y referente a lo que vienen siendo las políticas públicas. Sería mi participación, Bex. Gracias. Muchas gracias. También creo que es importante, por ejemplo, en nuestras comunidades aún ya no es tan fuerte, pero aún hay mucha discriminación, entonces empezar también por tratar la discriminación y la apatía de las personas que tienen a participar en los procesos democráticos, porque como decía Blanquita, tienen la política aquí o para toda la comunidad. Ser político es sinónimo de ser corrupto, y lo que tratamos de ver principalmente, pues quitar eso para que tengan un poquito más confianza en la democracia. Qué tema, ¿no? Bueno, yo saco más o menos como síntesis de esta pregunta, la primera es la agenda de la reivindicación, ¿no? La primera con sus ramas y sus contenidos. La segunda es el tema de género, educación, y me llamó mucho la atención la idea de que todo esto es un matriarcado. Aquí en la Argentina dicen, vivimos en el patriarcado, todo esto es un patriarcado. Y Ailín nos dice, nosotros vivimos en un matriarcado. Bueno, es interesante para el debate. Luego hay una agenda más estándar, que es el tema de la apatía en los jóvenes, que no tiene que ver, desde mi humilde punto de vista, solo con las comunidades originarias. Este es un problema global que Blanca nos plantea como tope de agenda, y yo coincido. Tengo una frase aquí en mi equipo, en la fundación, hay muchos jóvenes, digo, se ríen ellos, pero digo, ¿quién va a gobernar este país cuando nos muramos todos nosotros? Porque a ustedes no les interesa nada, y se ríen a carcajadas, y mis hijos también, porque hay mucha dificultad en toda América Latina, creo que global también, en que un muchacho de 21, 22, 25, 26 pretenda asumir un rol protagónico. Bueno, los hay, por supuesto que los hay, pero son los menos. Y después el tema de la apatía, la discriminación, también está como en la agenda. Entonces, discriminación, juventud, género y matriarcado, y la agenda de las reivindicaciones es lo que emerge como un principio de agenda. Sin embargo, hay una opinión distinta, que es la de María Concepción. María Concepción nos propone algo diferente, que es construir esa agenda con la comunidad. Es decir, en vez de nosotros proponer un tema a trabajar durante 2 o 3 años como politólogos jóvenes y aportarle a la comunidad, primero hacer un camino de investigación cualitativa, que es ir a las comunidades y construir esa agenda de necesidades. Y esa es una posición interesante, sobre todo si vamos a hacer investigación local, si vamos a hacer extensión. Me parece que tiene un plus. Claro, es más trabajoso, ese camino es más difícil, más pesado, más lento, pero siempre es más fecundo, porque entonces aparece más enriquecido con las voces de los protagonistas a los que uno pretende ayudar o fortalecer, ¿no es cierto? Y en el fondo es una investigación más democrática, y interesante el planteo, y felicito a María Concepción con su propuesta, sin desvalorizar ninguna otra, ¿no? Bueno, la otra cuestión que quería preguntarles es, la facultad, la escuela, o como le llamen ustedes, el centro académico, ¿ha logrado armar algún pequeño puente, por ejemplo, en el que dicta la lengua,
con el afuera, tipo consejo asesor, tipo, digamos, invitar a algunos referentes de las comunidades originarias a la universidad una vez al año, algún tipo de puente, o esa tarea está pendiente para la universidad aún? Verónica, tal vez sea una pregunta más para ti que para Vamos, si quieren, en el mismo orden otra vez. Espera, dime qué piensas de esto, No sé. Verónica. Hola, sí, pues bueno, recientemente tuvimos una semana de ciencia política y en esta semana tuvimos diferentes voces, ¿no? Incluso algunas internacionales, pero dentro de las voces locales tuvimos la participación de algunos líderes de la comunidad de Cherán. Y también en esa misma mesa estuvieron integrados algunas voceras comunitarias del área de Perú y creo que de Perú nada más. Iba a estar alguien de Colombia, pero finalmente no estuvo. Y estuvieron planteando, digamos, desde su experiencia, pues estas construcciones de liderazgos políticos y de liderazgos comunitarios en la defensa pues de la tierra y en la defensa de los proyectos de cualquier proyecto que pueda vulnerar, digamos, la comunidad. Aunque, bueno, hay que mencionar, ¿no? Nosotros tenemos 2 unidades académicas que están impartiendo la carrera de ciencia política. Entonces, los trabajos estuvieron como más destinados al área escolarizada, que está en Pátzcuaro, que van de lunes a viernes, y los muchachos de Tíndaro, que es donde está Betsy y compañeras, ellos están en un área de fin de semana, entonces son como más, tienen mucho menos tiempo para poder participar de estos trabajos. Sin embargo, bueno, hasta donde tengo entendido, a algunos de mis colegas, pues sí han buscado la manera de invitar a algunos personajes locales para que platiquen con ellos, ¿no? O sea que está avanzado en la idea de construir puentes y de acercar. Qué bien, excelente, porque eso va a poder abrir esas agendas, facilitar esas problemáticas, ¿no es cierto? Que tanto estamos hablando, claro que sí. Bueno, claro, sí. ¿Alguien más quería opinar sobre cómo armar el puente o acercar universidad con comunidad o comunidad con universidad, o conoce una práctica, una experiencia? ¿Qué le gustaría? ¿Alguien quiere decir algo más, además de lo que aportó la profesora? Yo me gustaría opinar. La verdad sí es bien importante. Bueno, yo he tenido contactos con algunos de los, de la comunidad aquí originarios, que tuvieron a bien, pues, desde la donación del terreno de la universidad, o sea, todo como la gente mayor del pueblo participó para que esto se llevara a cabo, ¿no? Y pues me han platicado sus experiencias, y no nada más de la comunidad de Tiríndaro, de la comunidad de Cherán. He platicado de las comunidades originarias, pues con varias personas, cómo han llevado lo de los, cómo han estado lo del el tema del presupuesto directo, cómo lo han aplicado. O sea, he tenido algunas pláticas. Sí, es muy importante que hubiera un foro o una conferencia, pues aquí en la universidad, que también se diera el tiempo para los sabatinos, porque nosotros estamos estudiando una carrera de fin de semana, y donde tuviéramos ese contacto directo con la experiencia, tanto de personas y políticos también que son de comunidad originaria. Eso es muy importante. Esa es mi participación. ¿Cómo es esto de la... bueno, terminen una ronda y después nos cuentan un poquito en la Argentina y en Uruguay, en Chile, no conocemos esto de carreras de fin de semana. Un párrafo después si nos desburran sobre este asunto. Bueno. ¿Seguiría, Eileen? Bien, a inicio de este mes, Betsaida ahí nos acompañó un ratito, tuvimos en otra comunidad originaria que están a 5 minutos de Tiríndaro, tuvimos un evento intercultural que fue generado o creado por la universidad. Entonces, participamos ciencias políticas, otras carreras también de la misma universidad.
Entonces ofrecimos servicios, yo en este caso, con otra compañera hicimos un taller que era democracia para los niños. Hicimos un taller, entonces todo era enfocado a, otro equipo hizo la bandera purépecha, pero todo era enfocado o para la comunidad indígena. Nosotros fuimos a hacer los talleres, ¿no? Entonces Sí. fue una participación, una vinculación muy, muy bonita. Cantamos purépechas, aquí también estaba otra compañera, aparte de Betsaida, y fue hasta platicamos con Betsaida esta vez, que estuvo muy padre, que nos hizo falta más difusión, que nos hacía falta vincularnos un poquito más con la sociedad, que más bien que la sociedad se vinculara con nosotros, ofrecerlos. Nosotros trabajamos los talleres desde la perspectiva de ciencias políticas, enfocado hacia los niños, la democracia, los derechos de los niños, fue el taller que yo di. Les explicaba cuáles eran sus derechos, cuáles eran sus obligaciones, pero hay algo muy importante que aprendí justamente ese día, que en lo que son las comunidades originarias, ellos tienen su propio reglamento, y me comentaron gente de ahí mismo, de la comunidad de Naranja, de Tapia, me dijeron, estuviera padre, te hubieras explicado esto, porque es lo que es la ley del cuidado de los niños, pero también hay un reglamento, entonces vincularlo o hacer una coyuntura ahí, o hacer, no sé, algo de tal manera que explicarles a ambos, yo insisto con los niños, explicarles ambas, llevar hacer una sinergia entre ambas, entre lo legal, pero también lo que son las raíces. Entonces sí nos hace falta mucho esa vinculación, y pues sí reconozco que pues estoy en este aprendizaje, y fuimos a otra comunidad indígena, entonces desconocía ciertas situaciones. Entonces es cierto lo que dijo Conchita, es bien, bien diferente, aunque sean comunidades indígenas, aunque sea Michoacán, aunque sea México, cada comunidad indígena tiene sus propias organizaciones, sus propias, cómo se van organizando ellos. Hay muchas similitudes efectivamente, pero también hay bastantes diferencias. Es lo que yo podría aportar. Bueno, entonces vamos a ir cerrando de a poco y vamos a liberar la palabra. Hay dos personas que les gustaría participar aquí. ¿Me pueden contar, o a mí no, a la comunidad que los va a escuchar, qué es esto de las universidades de fin de semana? Supongo que se cursa el fin de semana, pero ¿cómo está estructurado? ¿Es una propuesta el equivalente a distancia para los que trabajan? ¿Cómo funciona eso? ¿Y qué balance hacen? Sí, Verónica, adelante. Sí, pues esta propuesta de modelo de fin de semana en algunas universidades particulares, sobre todo se ha implementado, ¿no? Que le llaman la famosa modalidad empresarial o cosas así, que es que los alumnos tengan, digamos, tareas que se lleven a casa, y por otro lado tengan un seguimiento dentro de los horas clase, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sigue siendo una cuestión como muy a debate, en general. Incluso dentro de nosotros, de nuestra propia academia, seguimos pues como lo tenemos ahora como modelo, pero la verdad es de que sigue manteniéndose como con ciertas reservas, porque claramente pues el modelo de ciencia política tradicional es muy escolarizado, ¿no? Entonces se comparten horas clase y horas que se llevan, ¿no? De actividades extra, pero aún así pues tenemos como este contacto. Y ¿Pero aquí cursan los fines de semana, Verónica, cursan los sábado y fines de domingo? semana, no, solo viernes y sábado. Ah, Entonces es como un poco más intensivo, llevan las mismas materias, pero las cursan con muchas menos horas y se llevan tareas extra. Obviamente cuando comenzó este modelo, lo comenzamos en el periodo de la pandemia, y las clases se hacían justamente a través de modalidad virtual. claro. Y ahora pues ya no, y ahora están yendo a clases, y sí,
debemos de decir también algo que es muy real. La universidad carece de mucha pues, infraestructura, pero también de apoyos económicos, ¿no? Entonces resulta muy complicado a veces poder conjuntar una planta académica que pueda asistir, ¿no? a las clases, ¿no? Eso es una, sobre todo en Tiríndaro, que es el caso de estas chicas, ellas están en una comunidad más alejada y eso no permite a veces que todos los docentes tengan la posibilidad de asistir a formarlos. Ese es uno de los problemas más graves, que yo creo que también hay que decirlo, porque también pues es muy, este ejercicio también nos sirve como reflexión de que justamente la educación intercultural y la educación indígena pues también tiene ese sesgo de discriminación en muchos casos, ¿no? O sea, recursos más acotados, sí, como de pronto, ¿no? Notamos los recursos que están destinados a universidades mucho más grandes, ¿no? Obviamente como la UNAM, las universidades estatales, comparado con los recursos destinados a las universidades interculturales, es enorme la diferencia, ¿no? Los centros de investigación de universidades grandes poseen muchos recursos, nosotros no, ¿no? O sea, estamos muy limitados en ese caso. Y pues bueno, una manera de ir incentivando que hubiera mayor matrícula y que hubiera mayor participación fue justamente incorporar este modelo para asistir los fines de semana. Verónica, una consulta. ¿Es puramente estatal y gratuita para los estudiantes la oferta de ciencia política? Sí, la universidad de manera general tiene pues esta modalidad de ser gratuita, ¿no? En un momento era gratuita al 100%, ahora algunas cuotas se han incorporado, pues son cuotas que la verdad resultan muy significativas porque son solamente pagos de credencial, pagos de, ¿no? de exámenes extraordinarios, algunas cuotas, pero incluso no se paga, no hay cuotas de inscripción. No hay cuotas, ¿no? Y la mayoría de los alumnos han sido beneficiados con una beca del gobierno federal que está otorgando y que, bueno, que es parte como pues de la manera como de apoyar a los estudiantes. Sin embargo, pues también, ¿no? Ese también en sí mismo, pues es un poco problemático, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Ustedes comparten edificio con otras carreras con el mismo enfoque o es una propuesta solo de ciencia política? No, la universidad tiene otras carreras. En el caso de Pátzcuaro, de la comunidad de Pátzcuaro, ahí sí solamente estamos nosotros en un solo edificio, pero, por ejemplo, en el caso de Tiríndaro comparten el plantel con lengua y me parece que con otra ingeniería, ¿no? Y desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable, ajá. Sí, hay otras carreras, ¿no? En Pátzcuaro, por ejemplo, está la carrera de Arte y Patrimonio Cultural. Todas las carreras tienen este enfoque. Ah, muy bien. Un gran trabajo de financiar las universidades en lugares chicos del interior y con un sesgo muy vinculado a la comunidad. Eso claro. En la Argentina es un fenómeno nuevo. Las universidades nuestras siempre se radicaron en las ciudades grandes, luego se radicaron en las ciudades medianas, cabezas de Estado, lo que ustedes llaman la capital del Estado, nosotros también. Sí. Capital del Estado o la ciudad más grande del Estado, digamos, y en los últimos 10 años han ido sedes o gajos o hijos de esas facultades a lugares más pequeños, ¿no? Y nosotros tenemos la misma característica que tienen ustedes, un territorio enorme, muy diverso. Piénsense, desde Chiapas hasta Baja California, es lo mismo que desde Jujuy a Tierra del Fuego, es un continente, y entonces hay una realidad muy diversa, muy amplia, y las comunidades habitualmente estaban acostumbradas, las clases medias, podríamos decir, a enviar a sus hijos a las cabezas de los estados, eran, no sé, 300, 200, 500 kilómetros, 600 kilómetros, hasta mudarse a estudiar. Eso lo podía hacer las clases más acomodadas, porque la Argentina no tiene una historia de becas fuertes,
entonces había que alquilar departamentos, pensiones, donde mudarse. Eso restringía mucho la cantidad de matrículas. Bueno, la Argentina fue federalizando sus universidades y ahora hay muchas más sedes que antes, están más a mano. Pienso que vamos en el mismo camino que ustedes, porque en definitiva es llevar las universidades al interior profundo de los países, ¿no? Bueno, ¿quieren que liberemos un poquito la participación y podamos escuchar, Betsy, a Adriana y creo que había alguien más anotado? ¿Te parece bien? Que den su opinión o sus preguntas. Betsy. Sí, sí, justo que Bueno, listo. sí, gusta que participe para... Adriana, bienvenida. Gracias Escucharlos. por estar con nosotros. Te escuchamos. Sí, muy interesante todo este tema relacionado con la vinculación con los pueblos originarios y que realmente pues nuestra carrera nos da la herramienta necesaria para poder trabajar con nuestras comunidades. Para mí se me va a facilitar, yo estudié anteriormente la carrera de administración de empresas. Tengo una maestría, la cual yo considero que va muy vinculada con la política y que van de la mano para que se trabaje de una manera pues más eficiente, más profesional y pues al ir pasando los años me di cuenta que me gusta la política y entré porque me gusta lo justo, me gusta vivir en armonía. Y yo considero que la política es una herramienta muy esencial para poder trabajar de una manera más justa y vincularme más con la comunidad. Yo muchas cosas no sabía de los pueblos originarios, de la lengua materna que ya muy poca gente lo habla y que en realidad pues sí es una gran tristeza y pues varias situaciones que han pasado y que en realidad a veces uno ignoraba o que no estaba uno más vinculado por la carrera que uno tiene y que ahora me doy cuenta pues las raíces que tenemos que son muy ricas y que debemos de valorarnos y volver a renacer. O sea, no quedarnos estancados en lo que pasó hace años y lo que nos hicieron los españoles. Y yo considero que todo esto pues viene a, pues un poquito a enseñarnos, a valorarnos, a valorar lo que tenemos y a valorar la gente en nuestras comunidades y sobre todo irnos vinculando día a día, conociendo las necesidades primarias. Yo me he estado anteriormente pues tomando mis diplomados de formación política, las cuales pues me enseñan a conocer a fondo más las necesidades primarias y vincularme más con las comunidades. Y aquí pues me doy cuenta que no estoy fuera de la realidad, que estoy en el ámbito donde debo de estar, que es la política, la administración pública y que van muy de la mano para conocer más a fondo nuestras raíces, las problemáticas que se están viviendo y de qué manera le vamos a dar solución a estas problemáticas. Y vincularme más porque de cierta manera yo en esto sí estaba un poquito fuera de la realidad o más bien no sabía bien a fondo pues todos los antecedentes de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. O sea, la historia aquí que estoy retomando nuevamente, pues me está haciendo valerme o hacerme de una manera más, pues más clara a qué rumbo quiero ir. Y pues sí admiro mucho a nuestras raíces. Y pues sí me da tristeza pues que yo digo que desde en temprana edad sí deberían de retomar esta lengua materna, purépecha, que ya muy poca gente pues lo está hablando, ya es gente adulta
y que es bien bonito escuchar. Yo escuché unas pirecuas y me encantaron de gente que sabe purépecha, y digo, qué bonito es el cantar de ellos, porque ellos no hablan de violencia, o sea, genera mucha paz al escuchar sus canciones, y tiene un mensaje grandísimo sus canciones, y también como a pesar de la situación que ellos estaban viviendo en ese tiempo, sus cantares son de dolor, de tristeza, pero de paz, a pesar de que estaban viviendo situaciones muy problemáticas. Ellos en ningún momento manifiestan odio, ni rencor, ni resentimiento. O sea, éramos una raza para mí. Yo digo raza, yo también soy raza, para que nadie se sienta, o sea, no. Todos, digo, qué bonito pues era el escuchar sus canciones, y que a mí me dejan un gran sentimiento de paz, de tranquilidad, pero también me deja mucha tristeza. No sé el por qué sus canciones me generan tristeza, de que ellos pues no manifiestan en sí nada malo hacia las demás personas, sino mucha armonía y mucha paz, y pues yo digo que no hay que perder ese sentido. Yo desafortunadamente yo no tengo a mis abuelos, pero tengo amistades. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, Betsy, si querés, ¿les parece? Si no hay en la lista de oradores alguien, vamos cerrando con alguna pequeña reflexión en este primer encuentro. Si la doctora Verónica quiere decir algo como para cerrar. Betsy, para cerrar, yo también quería decirles algunas reflexiones que por ahí pueden servir o no, y nos vamos despidiendo de este primer bello encuentro para encontrarnos en la próxima tarea que seguramente nacerá de hoy. Hay un joven allí que, espérenme, que está manejando, lo voy a mutear porque si no, Elmer, ahí está. Aparece mientras maneja. Denme un segundo. Ahí está. Pobre. Sí, si quieren nos vamos en el mismo orden, que empiece la maestra y seguimos con las demás. ¿Cómo no? Para que sea igual. Listo. Bueno, pues para dar ya como cierre también, pues a mí me gustaría, pues retomando un poco la pregunta acerca de cuáles son los temas urgentes, ¿no? La agenda de investigación. Yo creo que, bueno, aún las chicas nos llegan. Ay, creo que se salió. Ay, Verónica, no, me parece que yo... Habla tú. Sí, no, me parece que yo toqué mal y la saqué yo sin querer. Me parece que metí la pata, chica. Continúa tú, Betsy. Vamos a ver si se puede conectar la profesora. Envíale un... Si quieren, mientras le damos la palabra a Yolotli para que, sí, por favor, que avance y ya. Pídele que reingrese a la profesora. Sí. Adelante. Bueno, pues yo lo único que puedo y quiero compartir es algo que se me hace tan importante, que hay que vivir, hay que conocer, vivir en una comunidad originaria para poder comprender cómo poder aplicar las ciencias políticas dentro de una comunidad purépecha o indígena. Y algo bien importante que mencionó una compañera, que cada comunidad es única y es real, y que como como es única, tiene sus reglas, tiene sus costumbres, sus tradiciones. Es lo que mencionaba toda la compañera Aileen, y eso era, como ella decía, de una comunidad de 5 minutos a otra, o sea, es diferente. Cada contexto, estructura, y más que nada las reglas y los usos y costumbres que nos rigen en las comunidades. Y es lo que quiero compartir y cerrar. Gracias, compañeras. Gracias. María Concepción, ¿quieres continuar? Sí, gracias. Yo para cerrar, pues sí me gustaría mucho que se retomaran temas de vital importancia para las comunidades originarias indígenas, ya que soy parte de una de ellas, y sí me gustaría mucho que
se implementara continuamente la investigación, esos procesos de investigación para nosotros ir adentrándonos y ir descubriendo más a fondo los enfoques y ir manejando más que nada cómo se vienen dando las ciencias políticas dentro de las comunidades. Y como lo decía anteriormente, en base y referente a la agenda y a un diagnóstico y luchar en los movimientos que organiza mi comunidad y apoyarlos, siempre y cuando tener claramente mi revolución de conciencias transformada en mi idea, en mi conocimiento, para yo poder así, poder enamorarme de lo propio mío y enamorar a las personas y para juntos sacar adelante poco de lo que ya está perdido, porque pienso y considero que sería una transformación muy bonita, pero también sería de mucho proceso de investigación, de involucrarse mucho, dedicar mucho tiempo, pero dicen que sembrando la semillita poco a poco se va dando para que mi pueblo no fuera tan ignorante y tuviera una realidad y un cambio pequeño. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias. Aileen o Blanca. Bien, pues para cerrar, creo que dijiste algo muy importante que no habíamos tocado anteriormente, que era la discriminación. Entonces, creo que aquí es algo más complicado, porque aquí existe la discriminación primero por ser mujer, porque paradójicamente, aunque haya matriarcado, también existe mucha discriminación. Entonces, primera es la discriminación por ser mujer, y segunda por ser indígena. Entonces, sí, aquí tendremos que construir una igualdad, era lo que acá tenía mis notas, tendremos que construir una igualdad con nuestras identidades. Entonces, creo que para cerrar, retomaría esto de construir la igualdad, con nuestras identidades. Creo que sería todo. Gracias. Blanca. También igual para cerrar, antecediendo a mis compañeras, yo creo que sí deberíamos de tomar mucho en cuenta la importancia de lo que es aplicar la ciencia política en nuestra región. Igual de lo de la discriminación, también creo que es una buena opinión, ya que pues eso se ve bastante aquí en las comunidades indígenas. Se podría decir que un análisis al igual que en las escuelas, desde los más pequeños hasta, se podría decir hasta los adultos, porque por ejemplo aquí en la comunidad de Piríndaro vienen diferentes puestos ambulantes en lo que son los fines de semana. Muchas de las personas sufren de discriminación por sus orígenes y eso que nosotros pues somos, ¿cómo podría decirlo? Somos del mismo origen que está con diferentes culturas, pero a lo mejor pues sí con el mismo Origen. Sí, origen, ajá, exacto. Y vienen y pues ellos hacen pues sus negocios y todo. Lamentablemente muchos de los jóvenes, como ya lo habíamos hablado, no aceptan que son de origen purépechas, así que discriminan a otras personas. No lo sé, tal vez no digo por eso, no tener educación, pero no sé, no sé por qué lo hagan, pero igual sí es a lo de la discriminación a los pueblos originarios, a lo mejor sí es un tema muy importante y debería tratarse. Y sería mi participación y muchas gracias. Gracias a vos.
¿Falta alguien más? La maestra ya no puede conectarse porque le aparece un recuadrito que dice que el anfitrión le eliminó. Entonces no puede reingresar. Dios mío. Bueno, y Betsy, te escuchamos a ti, una reflexión final. ¿Quieres decir algo? No, pues primero muchas gracias a todas. Sí, a todos muchas gracias por participar, por habernos acompañado el día de hoy y por todas sus aportaciones que pues son muy valiosas para tanto para nosotros como para la maestra, que pues ella también se encarga de los planes y pues siento que le hace bien escuchar las inquietudes que tenemos nosotros. Como decía Aileen, se hizo este evento con los compañeros de Ciencias Políticas y de otras carreras y se vio que sí hay personas que les llama la atención, preguntan más por la universidad y se ve ya un poquito de más avance en este tema de la discriminación. Hace un tiempo aquí en nuestro pueblo, en Tiríndaro, la mayoría de las personas era como que, ay, los indios no, todos lo negaban o todo esto, y ya de un tiempo para acá ya estamos retomándolo y ya va poco a poco también pues, con los talleres, los compañeros de lengua y cultura de nuestra unidad, ya hay ya próximamente dos grupos egresados y ellos hacen talleres con los niños de Purépecha, entonces les van dando lo que es lo de nuestros ancestros y la lengua y todo eso, entonces eso les ayuda a que se vea más y que se note y que haya un poquito más de interés en las nuevas generaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, chicos, estamos terminando esta primera entrevista. Desde FUDEPA no tenemos más que agradecerles. Estamos honrados de haber conocido esta experiencia, por lo menos una introducción de la misma. Hemos conocido dónde está, cómo es su comunidad, cuáles son sus agendas, cuál es su sentir, cómo se está estructurando la facultad o las clases. Hemos aprendido varias cosas que no conocíamos y que serán publicadas en distintos lugares. Quiero dejarles una pequeña reflexión, tal vez pueda interesarles. Alguien habló de que cada comunidad se organiza de manera distinta, que tienen particularidades, que inclusive hay hasta reglamentos. Bueno, la ciencia política estudia, entre otras cosas y principalmente, como ustedes bien saben, cómo se organizan las sociedades y se administra el poder y se regulan los conflictos. Creo, según he averiguado antes, no hay escritos sobre cómo la comunidad purépecha ha logrado armar una estructura de gobierno a sí misma, sus relaciones de poder, sus relaciones de administración, sus maneras de funcionar en el pasado, y eso es un trabajo de rescate histórico desde el enfoque de la ciencia política sumamente interesante, como cuando rescatamos los sistemas políticos feudales o monárquicos o pasados. Bueno, es interesante poder conocer cómo han sido las formas de administrar las comunidades, hacer un análisis comparado entre ellas, relacionar eso con la democracia, cuánto, cómo, de qué manera, el rol de la mujer en el poder de las comunidades de las décadas pasadas, etc. Les dejo esa punta, esa línea, tal vez pueda servir para armar papers sumamente interesantes de rescate, pero también de teorización, porque finalmente ustedes pueden pertenecer a una comunidad originaria, pero van a ser politólogas, van a ser licenciadas en ciencia política y van a tener que ejercer un rol académico o profesional o de reflexión crítica sobre el mundo, pero también sobre sus propias comunidades. Y allí yo les dejo también la encrucijada en la que están, en la encrucijada hermosa, apasionante, en la que yo veo que pueden encontrarse ustedes. La primera es que la impronta, el mandato, el deseo profundo que yo escuché esta noche es la idea de la reivindicación, la defensa, el rescate,
el conocimiento. Y eso es espectacular, hace falta, es una agenda tope en una ciencia política que sirve a sus comunidades. Pero por el otro lado está el rol del politólogo, que es la crítica, que es el análisis, que es desmenuzar, que es complicar las cosas y no crear visiones idílicas de nuestras comunidades antepasadas, imaginando que porque fueron pasadas o porque están en extinción o en crisis, son buenas. Eso las hace buenas, o eso las hace solo valorables 100%. Y perder nuestro mandato crítico con nuestras comunidades actuales, con nuestro Estado, con nuestro país, con nuestro mundo, pero también con nuestras comunidades originarias. Un buen politólogo rescata, defiende, valora, pero a la vez discute, critica, objetiviza y pone en cuestión ese pasado que tanto queremos, ¿no? Es algo así como, yo me siento identificado cuando analizo a mi abuela o a mi madre, a las que quiero mucho. Bueno, cómo querer mucho y criticar bien, ¿no? A la vez. Ese es el desafío un poco de los politólogos de comunidades originarias, entre muchos otros desafíos. Por otro lado, la agenda es muy local, es muy de rescate cercano, y quería dejarles la invitación de que hay otras agendas que también están y que hay que articularlas, que tienen que ver con la cultura global, con las relaciones en el país, con Latinoamérica, que eso no lo podemos perder. Los politólogos no solo debemos tener una mirada focal y regional, sino que siempre hay que relacionarla, y por eso estamos acá todos, estamos relacionándonos, conociéndonos, y les pido a todas que no sea la última vez, que pensemos puentes, actividades para hacer antes de fin de año, el año que viene, y construir juntos más comunidad politológica latinoamericana. Gracias a todas por prestarnos regalarnos su tiempo y su experiencia. Espero que nos veamos pronto. Soy FUDEPA, José María Ramón. Chau. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Chau. Gracias.